revelado el increíble secreto. Ella alimentaba a niños necesitados sin saber que eran herederos de una fortuna perdida. María, una madre soltera de 40 años, luchaba cada día en la cocina del mercado local. Sus manos callosas y desgastadas por el trabajo, cocinando con amor y dedicación, mientras su jefe, un hombre amargado, la menospreciaba. La precariedad de su vida era un constante recordatorio de lo que significaba sobrevivir en un mundo implacable. Sus hijos siempre eran su prioridad, pero cada mirada a los rostros hambrientos de los niños que pululaban por su vecindario la llevó a tomar decisiones difíciles. Mientras removía las lentejas en la olla, el eco de su abuela resonaba en su mente. Mientras tengas un poco, siempre comparte. Pero María sentía el peso de la duda y la desesperación. ¿Era una locura intentar ayudar a otros cuando a duras penas podía alimentar a su propia familia? Cada uno de esos pequeños que se acercaba a su puerta le recordaba su propia infancia, cuando ella también había conocido el hambre. Sin embargo, su idealismo chocaba con la realidad de su situación. La presión aumentaba y sus pensamientos eran un torbellino. Temía que su esfuerzo no solo fuera en vano, sino que la llevaría a perder lo poco que tenía. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Los murmullos de sus vecinos la hicieron dudar más. Discusiones sobre su idealismo y las risitas de las personas que creían que estaba desperdiciando su tiempo resonaban en su cabeza. María frunció el ceño. La angustia amenazaba con paralizarla. Lentamente, una esperanza comenzaba a florecer en su corazón al pensar en organizar una cena, en reunir a la comunidad para ayudar a los niños necesitados. Sin embargo, el temor a ser despreciada por fracasar una vez más invadía cada rincón de su mente. ¿Realmente podría salir adelante? Daniel, un antiguo amigo, había regresado al barrio y la había escuchado hablar de sus planes. Su mirada de admiración mientras escuchaba sus sueños le llenó de un leve optimismo, pero se enfrentaba al desafío de lidiar con su propio miedo. ¿Podrían esos padres que habían abandonado a sus hijos aceptar su ayuda? La ansiedad la abrazó. Su confianza titilaba como una vela a punto de apagarse. María enfrentaba un dilema interno potente, sintiendo que podía estar a punto de cruzar una línea peligrosa. La tarde de la cena se acercaba y el nudo en su estómago se apretaba aún más. María contemplaba todo lo que había planeado con tanto esfuerzo. La puerta se abriría para algunos, pero podría también cerrarse de golpe. Esa incertidumbre espoleaba su ansiedad. En un susurro, la voz de su abuela retumbaba en su cabeza. El amor y la generosidad son el verdadero legado. ¿Y si fuera a darse cuenta de que esos niños necesitaban más que comida? ¿Y si los padres de ellos llegaban? El reloj marcaba la hora y, con su mente en caos, se preparó, sin saber que la revelación de su vida, de sus sacrificios y de su misión de vida estaban a punto de desmoronarse ante su mirada. María se encontraba frente al espejo, ajustando su vestido de trabajo. Las arrugas en su frente no solo eran el resultado de los años, sino de las decisiones que había tomado y de cómo cada una de ellas había trazado un camino lleno de obstáculos. Había pasado la mañana cocinando y el aroma a pimientos asados aún se entremezclaba con sus pensamientos. Su mente fluctuaba entre la emoción y el pánico. El evento que había soñado podría ser su oportunidad de brillar o un nuevo motivo de vergüenza. Mientras se movía de un lado a otro, recordaba los últimos días. Cada conversación con Daniel resonaba en su cabeza. Él había sido su apoyo incondicional, animándola a seguir adelante. «No tienes que ser perfecta, María, solo sé auténtica», le había dicho una tarde en la que ella, exhausta, reveló sus temores.
Sin embargo, ¿quién era realmente? ¿La mujer que luchaba por alimentar a sus hijos o la soñadora que quería cambiar el mundo? Esa fractura interna comenzaba a hacerle eco, convirtiéndose en un grito que hasta su pecho se llenaba. El patio del vecindario se estaba decorando y varios niños pululaban, ansiosos por ver qué sorpresas les traería la cena. Pero el nudo en su estómago se volvió más apretado. ¿Y si solo estaba conformándose con un acto sin impacto? ¿Podría realmente hacer una diferencia? Tenía que enfrentar la verdad. Su vida personal estaba llena de anhelos frustrados y decisiones arrepentidas. La angustia estaba arrastrando su valentía hacia el abismo. La preocupación la llevó a tomar una decisión. Antes de abrir las puertas, María necesitaba sentirse segura de su propósito. Caminó hacia la cocina y se sentó ante sus ingredientes, sintiendo la textura de las lentejas, recordando las historias que su abuela compartía, siempre haciendo hincapié en la importancia de servir con amor y autenticidad. Con cada cucharada que preparaba, intentaba dar vida a esa lección, pero las inseguridades eran sombras imposibles de ignorar. Mientras la cena avanzaba, sonrisas infantiles llenaban el ambiente, y el contraste entre la alegría que irradiaban los pequeños y su propia ansiedad creaba una disonancia palpable. De repente, decidió que lo que realmente necesitaba no era solamente una buena cena, sino compartir su historia, sus luchas y sus miedos. Era un paso arriesgado, pero eso era lo que podía ofrecer, su verdad. Cuando la última sopa fue servida y todos tomaron asiento, sintió que el momento se acercaba. María se levantó, fumando un profundo aliento. Sus palabras no serían solo sobre el acto de dar, sino sobre lo que le había costado llegar hasta allí. Explicar su vida, sus desafíos y la lucha de siempre a la que se había enfrentado como madre soltera. Podía ver la atención en los ojos de aquellos que la rodeaban, incluso los más escépticos comenzaron a inclinar la cabeza. Sin embargo, justo cuando iba a abrir su corazón ante ellos, una figura conocida apareció en la entrada. El aire se detuvo y el murmullo se apagó instantáneamente. Era su expareja, un hombre que había dejado un vacío doloroso en su vida. La incertidumbre llenó la sala, y María sintió como todo lo que había construido estaba a punto de desmoronarse. Si él había venido a arruinarlo todo, tendría que hacer frente a sus demonios y al impacto que podría tener en la noche que tanto había esperado. El verdadero desafío se extendía frente a ella. ¿Era este el momento decisivo que cambiaría su vida para siempre, o la ocasión que sería el epílogo de su ya difícil historia? La mirada de su ex era como un espejo, reflejando las decisiones que aún no había resuelto. María, comenzó él, y su voz resonó como un eco de lo que había deseado olvidar. Un abismo de conflictos personales se dibujaba entre ellos, y la cena se tornó en un acontecimiento sin retorno, arrastrando a María a un cruce de caminos que cambiaría todos sus días por venir. La voz de su expareja vibraba en el aire como un comentario inapropiado en una conversación seria. María sintió un escalofrío recorrer su columna y sus pensamientos se agolpaban en un torbellino. ¿Por qué estaba allí? ¿Qué quería realmente? Su mirada buscaba respuestas, no solo en él, sino profundamente dentro de sí misma, en un rincón donde se acumulaban sus miedos y su deseo de finalmente ser escuchada. «¿Qué haces aquí?», preguntó, procurando que su voz no temblara. La fragorosa algarabía de los niños que jugaban afuera pareció esfumarse, dejándola sola con la tormenta que desataba su propia historia. «No podía perderme esto, sabía que esta noche era especial», contestó él, pero sus ojos no ofrecían la sinceridad que ella anhelaba. Cada palabra que pronunciaba sonaba vacía, como ecos de un pasado que había intentado enterrar. María sintió el peso de su decisión. Por un lado, podía ceder a la rabia que rondaba en su pecho, o, por el contrario, enfrentarlo con la fortaleza que había comenzado a cultivar. Durante años había dejado que sus decisiones se tambalearan entre la ira y el perdón. Sin embargo, la última conversación que tuvo con Daniel resonaba como un mantra: «Sé auténtica».
Respiró hondo y recordando las palabras de su abuela que la habían acompañado durante toda su vida, decidió que esta noche no sería simplemente un monólogo. Era hora de establecer sus propios límites, de decidir por su vida y su presente. Esta noche, no soy la mujer que dejaste, ni la madre que temía perderse en tus sombras, dijo con voz firme, desafiando la tirantez que la ataba al pasado. He luchado todos los días para salir adelante, y aunque no esté donde quiero estar, tengo un propósito y una voz que ser escuchada. Los murmullos entre sus invitados comenzaron a surgir. Algunos miraban incrédulos, otros con una mezcla de aprobación y sorpresa. En el horizonte de su mente, ella podía visualizar un camino claro, uno que no se dictaba por la desilusión de su historia amorosa, sino por el deseo de ser un ejemplo para sus hijos y para ella misma. Estoy aquí para ofrecer algo auténtico, no para revivir viejos rencores. Lo que tengo para compartir no es simplemente comida, sino amor y esperanza. Esta cena representa todo lo que he aprendido de la vida, incluso de las dificultades que he pasado, continuó, mirando a su expareja con desafío. Él se quedó mudo, los ojos entrecerrados, mientras el peso de sus propias decisiones comenzaba a desmoronarse. La sala parecía haber cobrado vida, ahogada entre la tensión del momento y la revelación que brotaba del interior de María. De repente, se sintió liberada, como si un gran peso cayera de sus hombros. Había recuperado parte del control que había perdido, y tomó la decisión de dirigirse a sus invitados, inclusive a su ex. Con la mirada fija y la voz resonando en la sala, comenzó a narrar no solo la historia de su lucha, sino también los sueños que había cultivado en su interior, sueños que parecían cada vez más viables. Pero mientras las palabras fluían, se dio cuenta de que había un vacío que no podía ignorar. La conversación que había iniciado había atraído a la luz todo lo que había querido ocultar. Con cada revelación, no solo se fortalecía su vulnerabilidad, sino que comenzaba a cuestionar lo que la vida le reservaba aún. ¿Estaba lista para desenterrar más secretos que llevaban años enterrados? Mientras una certeza empezaba a formarse en su mente, un nuevo elemento perturbador emergió en sus pensamientos. Sin poder evitarlo, el recuerdo de una conversación reciente con Daniel llegó a su mente. Eres más poderosa de lo que crees, pero recuerda que conocer a fondo nuestro pasado también trae sus sombras. La pregunta flotaba entre los invitados, como un dulce eco lleno de intriga. ¿Qué secretos estaban por revelarse en su vida? ¿Qué era lo que no había comprendido aún, que podía cambiar su futuro y el de sus seres queridos? El instante se detuvo, mientras se encontraban ante el abismo de su propia vida. Su voz se tornó un susurro, mientras un nuevo camino se manifestaba ante ella, una posibilidad de descubrirlo todo, y enfrentarse a los miedos que aún persistían sin comprender del todo. Una corriente de aire tibio recorrió la sala, como si la atmósfera misma conspirara para empujar a María hacia un nuevo despertar. Cada mirada sobre ella la llenaba de una mezcla de temor y determinación, un tira y afloja interno que comenzaba a ser cada vez más claro. Sus miedos podían seguirla o podía decidir empoderarse de ellos. Con un leve temblor en las manos, se dirigió a la ventana, donde la luz de la luna iluminaba el jardín, revelando a sus hijos correteando entre risas. Aquella imagen era su ancla, recordándole la razón por la cual había decidido mantener su voz alzada, por qué había optado por la autenticidad. Si quiero que ellos tengan la libertad de ser quienes son, debo ser ese ejemplo, se repitió mientras su corazón palpitaba con fuerza. Mientras tanto, su interlocutor, incapaz de moverse de la tensión que había creado, parecía intentar captar cada palabra que ella pronunciaba. María sentía su mirada y sabía que, de algún modo, la estaba oyendo. Pero no sería suficiente. Con la mente nublada por la inseguridad, la visión de sus hijos se convirtió en un faro en la tormenta de sus impresiones pasadas.
¿Realmente había aprendido lo suficiente para enfrentar un desafío que se aproximaba? Los murmullos y reacciones alrededor comenzaban a tomar forma concreta. Los amigos y familiares no solo la observaban, sino que se reclinaban hacia adelante, como si escucharan el susurro del destino. El momento se tornaba eléctrico, inevitable. La fecha de su encuentro con el pasado estaba más cerca que nunca, y la dualidad entre la sombra de su historia y la luz de su futuro se palpaba en el aire. El miedo y la esperanza colisionaban en un ciclo interminable que parecía preparar el escenario para lo que vendría. Entrecerrando los ojos, contempló a su ex, la figura que había formado parte de su cuento de hadas y que muy pronto se convertiría en una lección de vida. «No soy una víctima», se dijo en un susurro decidido. En esos instantes, la autocompasión dejó de ser una opción, la autoafirmación se apoderaba de ella. «Hoy he decidido no mirar atrás», confesó en voz alta, dirigiéndose no solo a él, sino a todos los presentes. «Cada dificultad me ha llevado a este lugar, cada lágrima ha sido un ladrillo en la construcción de mi fortaleza, y no puedo separarme de eso». La voz de María resonó con claridad, como un eco que se hacía cada vez más fuerte. El auditorio se tornó un espacio de conexión auténtica. Muchos de sus invitados asintieron, e incluso unos pocos compartieron sonrisas de complicidad. Parecía que un pacto invisible se había establecido en el aire, una promesa de autenticidad. Pero el pavor persistía. Si bien había decidido ser firme, sabía que lo que ocultaba podía sacudir su entorno más de lo que imaginaba. Las palabras duras de Daniel volvían a su mente. ¿Qué sombras eran aquellas que había elegido dejar atrás? ¿Estaba dispuesta a confrontarlas ahora, ante todos? La certeza y el temor se enredaban, un constante tira y afloja en su interior. Un repentino estruendo en la sala interrumpió sus pensamientos, un accidente que provocó que todos se volvieran hacia el lado opuesto. Un pequeño estallido de risas, revelando a un grupo de niños que habían entrado a la casa. Entre ellos, un nuevo invitado que permanecía en la sombra, observando. Esa presencia provocó instantáneamente un escalofrío en María. Las preguntas volvieron a ocupar su mente. ¿Quién es? ¿Qué papel juega en esta historia que aún no he contado completamente? Mientras su mirada buscaba respuestas, la sensación de que el pasado aún tenía cosas que revelarle se hacía más intensa. Su viaje de autodescubrimiento apenas comenzaba y podría abrir ese antiguo cofre de secretos si se lo permitía. La noche parecía estar a punto de revelar más de lo esperado. La intriga envolvía a todos, y María, en un susurro decidido, formó una nueva pregunta para sí misma. ¿Estoy lista para enfrentar lo que se oculta en la penumbra? La respuesta parecía llegar con un eco atronador. El momento de desvelar su verdad había llegado. María sintió un nudo en el estómago mientras la figura del nuevo invitado se hacía más nítida. Su mente, antes clara y decidida, empezaba a tambalearse ante la posibilidad de que la noche traía consigo sorpresas que desafiaban su fortaleza. Aquellos ojos oscuros que la observaban desde la esquina la hicieron retroceder mentalmente hacia un tiempo que creía olvidado. Un tiempo donde la incertidumbre la había paralizado. Decidida a responder a ese miedo, María tomó un profundo respiro. La pregunta que había formulado con un eco casi retumbante en su mente ahora requería acción. Debía sumergirse en sus recuerdos y confrontar lo que había mantenido oculto. El rostro del extraño flotaba en sus pensamientos, como un rompecabezas que necesitaba ensamblarse. ¿Quién era? ¿Qué conocía sobre su vida? Las incógnitas comenzaron a girar como un torbellino. Sin poder evitarlo, se desvió de la conversación que la rodeaba, su mente absorbiendo detalles de aquel hombre en la sombra. ¿Podría él ser parte de algo más grande? Cualquier pista nueva podría colocar su vida en un curso que jamás había imaginado. Mientras formulaba las preguntas en su mente, la voz del niño pequeño que había entrado la sacó momentáneamente de sus pensamientos. «¡Mamá!», gritó su hijo, corriendo hacia ella con una sonrisa radiante.
Era un ancla en la marea de confusión, pero también un recordatorio doloroso de su responsabilidad. María tenía que encontrar su poder, no solo por ella, sino también por su familia. Con un gesto sereno, se agachó para recoger a su hijo y lo abrazó con fuerza. La fragilidad de su mundo aparentemente perfecto se filtraba a través de sus brazos. Era evidente que la estructura de su vida, ese hermoso jardín que había construido, podía tambalearse ante la revelación del pasado. Decidió que no podía dar marcha atrás ni dejar que los secretos la derrotaran. La mirada del extraño aumentó su paranoia y la incitó a pasar a la acción. Aquella figura inerte que había permanecido en la penumbra ya no podía ser ignorada. Podía sentir el dulce y amargo sabor del cambio en el aire. En su pecho, la determinación comenzó a crecer. «Necesito saber más sobre ti», murmuró, dirigiéndose al extraño en su mente. Era como si hubiese lanzado una piedra al agua, esperando ver cuán lejos se expandirían las ondas. El eco de sus propias palabras resonó en su interior, presentándose como una firme decisión. Mientras sus amigos reanudaban la conversación, cada rayo de risa que resonaba la empujaba aún más hacia el centro de la tormenta. Se sintió viva, pero asustada, un mar de emociones que amenazaba con volcarla. La inminente confrontación la obligaba a reexaminar su camino, y una especie de claridad se estaba formando a sus pies. Ese instante fugaz de compasión por su hijo se transformó en fuerza. Su vulnerabilidad era su capital. La reconstrucción de su identidad iba más allá de su expareja, alcanzaba su esencia misma. En esos momentos de chispas de insatisfacción, la necesidad de descubrir la verdad se intensificaba. «Es momento de enfrentar a los fantasmas», se repitió, su voz interna resonando con una confianza renovada. No sería la misma María de antes, era evidente que el nuevo capítulo comenzaba a desenredarse ante ella. Cuando sus ojos se conectaron con los del extraño, una corriente eléctrica recorrió el aire. Sin saber cómo, presentía que la clave para desbloquear su futuro estaba justo frente a ella, esperando que se atreviera a desbaratar los hilos del pasado. Pero la pregunta permanecía latente. ¿Cuáles serían las verdaderas consecuencias de su búsqueda? El aire vibraba con la incertidumbre de lo desconocido. Sin embargo, una certeza emergió entre la niebla. Estaba lista para desmenuzar su propia narrativa, aunque el costo pudiera ser más alto de lo que había imaginado. El silencio que llenó la sala antes de que pronuncie cualquier palabra se sintió cargado de potencial. María dio un paso adelante, sintiendo cómo su determinación se entrelazaba con el desafío por venir. La verdad estaba a la vuelta de la esquina. ¿Estaría preparada para lo que podía descubrir? Con el escalofrío como único aliado, la pregunta se enredaba en su pecho, desafiándola a avanzar hacia lo que vendría. María sintió que el aire a su alrededor se transformaba, como si el tiempo se detuviera entre la incertidumbre y la revelación. Con cada paso que daba hacia el extraño, un torrente de preguntas se arremolinaba en su mente. Aquella noche se había convertido en un crisol, donde sus decisiones moldearían su futuro inmediato. Aún así, no podía ignorar que su pasado atesoraba secretos que podrían cambiarlo todo. En su interior, una chispa de curiosidad se transformó en un fuego ardiente. Decidía ser auténtica. Sus circunstancias no dictarían su valor. Con su hijo en brazos, el peso de la maternidad y la búsqueda de su propia verdad se contraponían, brindándole una extraña claridad. María comprendió que su viaje era más que una búsqueda personal. Era un legado que debía forjar por el bien de su familia. Mientras se acercaba al extraño, la multitud pareció desvanecerse. El murmullo de conversaciones y risas se convirtió en un eco distante. Sus labios se movieron, formulando una pregunta que llevaba encadenada dentro de sí misma durante años. ¿Quién eres realmente y qué sabes de mí? Pero en lugar de liberarse, la pregunta quedó atrapada, atormentándola, mientras la mirada del hombre la perforaba.
El extraño finalmente rompió el silencio. Una sonrisa, más bien melancólica, curvó sus labios. Su voz resonó como un campanario lejano. «Estás más cerca de la verdad de lo que crees, María». Las palabras se deslizaban por el aire con un aura enigmática. Su intuición le decía que había más en esa declaración de lo que podía discernir. Casi instantáneamente, un mareo de recuerdos olvidados emergieron, fragmentos que convulsionaban su mente en busca de respuestas. Amarillos destellos de su infancia, días en que ella se sentía perdida, empezaron a entrelazarse con esa intensa conexión que la unía al hombre misterioso. Sin embargo, la confusión devino en determinación. Cada fragmento perdido de su historia se convertía en un ladrillo en la construcción de su identidad. «Soy lo que podrías haber sido si hubiera tenido las opciones». La frase reverberó en su mente. Podía sentir que lo que parecía un simple encuentro pronto se convertiría en un parteaguas en su vida. Su valor para enfrentarse al pasado comenzaba a consolidarse. Con cada pregunta formulada en su mente, se obligó a explorar más allá del temor que le oprimía el pecho. Si hubiera sido alguien más, ¿cómo habría manejado la situación? La autoevaluación se transformó en estrategia. Necesitaba salir de su zona de confort si quería descubrir las capas que ocultaban la verdad. Era evidente que el pasado seguía siendo un espectro amenazante, pero también un maestro que invitaba a la reflexión. María ahora discernía la necesidad de desenmascarar el miedo que la había paralizado hasta entonces. ¿Acaso cada decisión forjada en el dolor podría llevarla a la grandeza que anhelaba para sí misma? Con un renovado sentido de propósito, decidió que no solo se enfrentaría al desconocido, sino que también se abriría a las posibilidades que su historia echaba raíces en medio de la tormenta. A cada instante, su determinación se agigantaba, eligiendo enfrentar al hombre que representaba el eco de lo que había perdido y tal vez ganaría. Sin embargo, justo cuando estaba a punto de indagar más, la risa de su hijo la ancló nuevamente. La voz infantil que rompía el silencio era un recordatorio potente de su razón de ser. María sintió un nudo en la garganta, embargada por una oleada de emociones agridulce que rasgado la armadura que había forjado en torno a sí misma. «Prometo que no dejaré que el pasado arruine nuestro futuro», le susurró a su hijo, mientras su mirada se encontraban con la del extraño. Pero, con cada latido, la incertidumbre regresó, ardiente y distinta. Las preguntas se multiplicaban, emanando desde las sombras de su historia personal. El aire vibraba. La convergencia del pasado y el presente creaba un momento teñido de significado profundo. Pero la pregunta seguía latente. ¿Qué verdad final buscaría entrelazada en el misterio del extraño? Sin poder contenerse, María dio otro paso hacia adelante, decidida a descifrar el laberinto de su vida, consciente de que las respuestas podrían ser más impactantes de lo que jamás imaginó. Estaba a punto de desbloquear no solo un secreto revelador, sino su propio poder interior. Y al cruzar esa línea, una certeza emergía. El momento de enfrentarse a su herencia no solo era inminente, sino absolutamente necesario. Una revelación estaba a la espera de desatarse. La ambigüedad se desvanecía para dar paso a una nueva realidad, repleta de desafíos que la invitarían a replantearse todo lo que creía saber sobre sí misma. ¿Sería capaz de asumir el peso de la verdad, abrazando todo lo que significaba? La inquietante sensación de que una tormenta estaba a punto de desatarse envolvió su ser, apremiando su resolución. María sintió un escalofrío recorrer su espalda cuando la mirada del extraño se profundizó, como si estuviera escudriñando su alma. Se aclaró la garganta, luchando por dominar el torrente de emociones que la embargaban. Era el momento decisivo, no podía retroceder ahora. Se propuso que el miedo no definiría su vida, así que se preguntó en voz alta: «¿Qué es lo que sabes de mi pasado? ¿Qué deseas de mí?».
Las palabras flotaron en el aire, y su voz resonó con una firmeza renovada. En su interior, un nuevo sentido de empoderamiento la impulsaba. Era como si cada desafío que había enfrentado hasta ese momento estuviera convergiendo en esta sola pregunta, esta sola confrontación. La mirada del hombre no parpadeó, y una sombra de comprensión cruzó su rostro. «Sé que tu historia no ha sido sencilla», respondió él, con una cadencia que transmitía tanto las dificultades como su posible superación. María tragó saliva. La palabra herencia resonaba en su mente como un eco inquietante. La incertidumbre sobre lo que el extraño quería decir la hizo sentir vulnerable. Se recordó a sí misma que había decidido enfrentarse a su historia, pero la idea de un legado oculto fue abrumadora. Se concentró en la risa de su hijo, una ancla que la mantenía en el presente y le recordaba su verdadera motivación. Tenía que descubrir la verdad, no solo para ella, sino para el futuro de su pequeño. ¿Acaso me estás diciendo que hay algo más en mí que simplemente ser madre?, preguntó, su voz una mezcla de duda y expectativa. Él asintió, provocando que su corazón se acelerara. Tu vida está interconectada con personas que jamás imaginaste. He venido a enseñarte que el pasado no define tu futuro. Tu voz, tus decisiones pueden cambiar todo. Pero primero tienes que estar dispuesta a enfrentarte a lo que sientes que te ha limitado. A medida que procesaba sus palabras, María sintió que un laberinto de posibilidades se abría ante ella. La tensión, en un instante, se transformó en un desafío atractivo. Podía ver el camino, uno que la diferenciaba del mar de nombres y rostros que habían rodeado su vida. Se preguntó, ¿qué debería hacer con este nuevo conocimiento? ¿Y cómo utilizarlo en su búsqueda por la verdad? La idea de dejar atrás las restricciones de su identidad anterior la electrificaba. La noción de que cada paso errático, cada tropiezo, formaba parte de su formación la alentaba. Era tiempo de dar el siguiente paso, la búsqueda de esa conexión, de esa herencia que podría cambiar su destino. El extraño sonrió al ver el cambio en su postura, una resolución palpable. ¿Estás lista para descubrir quién eres realmente? Sí, respondió ella sin vacilar. La decisión estaba tomada, y la fuerza dentro de ella vibraba. Estoy lista. Las sombras de la incertidumbre empezaron a disiparse mientras se preparaba para adentrarse en lo desconocido. Consciente de que el primer paso requería no solo de valentía, sino también de vulnerabilidad, Miriam percibió que no se trataba solo de encontrar respuestas, sino de redefinir quién era en su totalidad. La búsqueda de su auténtico yo inició con un viaje hacia las verdades no descubiertas de su pasado. Sin embargo, en el fondo de su mente, una inquietud permanecía. ¿Qué secretos escondía realmente su linaje? ¿Qué legado había heredado que podría transformar su vida y las de aquellos que amaban? Justo cuando parecía estar al borde de esas revelaciones, la risa de su hijo la interrumpió nuevamente. Un recordatorio fresco y brillante de su verdadera esencia y motivación. Pero ahora sabía que la búsqueda apenas comenzaba. La ventana a su futuro se estaba abriendo. La noche estaba llena de promesas y una certeza creciente llenaba su ser. Cada paso las llevaría más cerca de una verdad que estaba dispuesta a enfrentar, a abrazar. Y en la penumbra de esa resolución, una referencia críptica sobre el hombre que había iniciado todo esto se detuvo en su mente. La verdad puede ser una espada de doble filo, había dicho. Su corazón latía con la adrenalina de lo inesperado. ¿Qué había más allá de esa inicial conexión? Mientras la sombra de su nuevo camino se proyectaba hacia el horizonte, una pregunta se atisbaba entre los ecos de su mente. ¿Podría realmente soportar todo lo que estaba por llegar? María respiró hondo, su mente zumbando con la excitante intensidad de lo desconocido. A medida que la oscuridad de la noche se cernía sobre ella, también lo hacía una sensación de responsabilidad renovada. Cada revelación que aguardaba podría no solo alterar su vida, sino también la de su hijo. Se preguntaba qué significado tendrían sus decisiones a partir de este momento. En su habitación, llena de altos sueños y dudas, María comenzó a reflexionar sobre su pasado.
La lucha diaria por sostener a su pequeño la había llevado a crear una rutina de encanto y sacrificios. Aún recordaba vívidamente aquellos días en los que no tenía dinero ni para un pan, y aún así encontraba formas de compartir lo poco que tenía. El acto de alimentar a otros no era solo un reflejo de su propia lucha, sino también un acto de amor desinteresado. Sin embargo, al mirar hacia atrás, entendió que esos mismos actos podían haberle llevado a algo mucho más complicado. ¿Qué si ese impulso desinteresado no era solo una cuestión de corazón, sino algo más profundo y conectado con su linaje? Esas preguntas atormentaban su mente y parecía llevarla a un callejón sin salida. Fue entonces cuando decidió buscar respuestas concretas. Sin más dilaciones, tomó su teléfono y empezó a investigar. Se adentró en el mundo de foros, páginas de genealogía y cualquier recurso que pudiera arrojar luz sobre sus raíces. Como si el mismo destino la guiara, cada clic parecía cada vez más relevante. En una de esas páginas encontró una carta digital de una organización sin fines de lucro que trabajaba con niños en situaciones vulnerables. Lo que inicialmente solo parecía un llamado a la caridad se transformó en un rompecabezas intrigante cuando notó que se mencionaban programas específicos que tenían lazos con familias influyentes. En un instante, una conexión dividida entre su impulso de ayudar y un legado que desconocía comenzó a resonar en su interior. Un código postal territorial, un viejo nombre familiar, algo tan sencillo pero que podría hacer tambalear la base de lo que creía conocer sobre sí misma. Si lo que había deducido era cierto, ella misma podía ser parte de un linaje que había dispuesto una red de luz sobre la oscuridad de la vida para aquellos a quienes tanto había ayudado. Sin embargo, en su mente una advertencia creció con fuerza. Enfrentarse a la verdad podría ser como abrir una caja de Pandora. El posible legado que podría heredar y que tan perfectamente se entrelazaba con su deseo de ayudar no necesariamente era una vida sencilla. ¿Podía de hecho ser un peso demasiado grande para llevar? De repente, su hijo interrumpió el silencio de la habitación con un grito de alegría, trayendo un soplo de vida a su ansiedad. María sonrió, de pronto dividida entre la ilusión de un futuro prometedor y el miedo a las verdades que se estaban desenterrando. Aún así, en medio de la confusión, un rayo de determinación surgió en su corazón. No podía permanecer ignorante, necesitaba descubrir cómo su bondad y la historia familiar podían entrelazarse para crear un impacto en su vida actual y en la identidad de su hijo. Con su mente clara y decidida, decidió que no iba a permitir que el miedo la detuviese más. Era hora de dar un paso hacia el pasado. La búsqueda de la verdad no solo por ella, sino por la generación que estaba formando. Aceleradamente comenzó a trazar un plan. Mientras el brillo de su determinación iluminaba la habitación, su teléfono emitió un sonido. Era un mensaje del extraño que la había instado a explorar su herencia. No olvides que el pasado y el presente son parte del mismo camino. A menudo, los secretos más oscuros también son los portadores de la luz. María sintió cómo una mezcla de valentía y temor la dominaba. ¿Qué más había en juego? ¿Cuál sería el próximo paso en este oscuro juego de revelaciones? El eco de aquellas palabras continuó resonando en su mente mientras su búsqueda se convertía en un viaje hacia el autodescubrimiento. La esencia de su identidad, su legado y su responsabilidad como madre estaban entrelazadas. Mientras salía a la calle con renovada resolución, se planteó una última y crucial pregunta. ¿Estaba realmente preparada para asumir el impacto de estas revelaciones? En ese instante comprendió que un camino hacia la verdad estaba al alcance de su mano, pero el precio podría ser más alto de lo que había anticipado. Sin embargo, la necesidad de conocer su historia la impulsó hacia adelante, hacia lo desconocido que aún la esperaba. La imprevisibilidad de su nuevo camino le susurró promesas y advertencias sobre lo que podría descubrir. ¿Sería el empoderamiento lo que la conduciría a la verdad o se enfrentaría a fuerzas que cambiarían todo lo que conocía? Con cada paso hacia lo incierto, su corazón latía con una mezcla de esperanza y desafío. El sol empezaba a asomarse entre los edificios, iluminando su camino con un destello dorado. María sintió que esa luz simbolizaba una nueva era.
Consciente de que el día prometía ser decisivo, puso su mente en la tarea que tenía por delante. Primero, necesitaba desentrañar el misterio de su propia familia. Mientras caminaba, el zumbido de su teléfono la llevó a detenerse en una esquina. Al abrir el mensaje, se dio cuenta de que había recibido una respuesta de la misma organización que había llamado su atención en su investigación anterior. Estaban interesados en escuchar su historia. Su corazón dio un vuelco. Esa conexión podía ser crucial para descubrir la verdad sobre su legado. Se sentó en un banco cercano y comenzó a redactar la respuesta. Cada palabra que escribía la hacía sentir más viva, como si al poner su historia en el papel le estuviera dando un nuevo propósito a su vida. Relató su conexión con el grupo y cómo había comenzado a ayudar a niños en situaciones vulnerables sin saber que la familia de esos niños tenía lazos con la suya. Al enviar el mensaje, sintió una sensación de alivio. Había dado un paso, pero también se dio cuenta de que esto, aunque lo liberador, le dejaba una carga. La idea de que esos niños pudieran ser sus parientes la inquietaba. ¿Qué significaría realmente conocerlos? Sus pensamientos se precipitaron hacia su hijo. Decidió que debía preparar a su pequeño para lo que podría venir. Necesitaba enseñarle a ver el valor de la empatía, a entender cómo las historias familiares pueden resonar con la vida de otros. María sabía que debía ser sincera. Si ella estaba en un viaje de autodescubrimiento, su hijo merecía ser parte de esa travesía. Al llegar a casa, se puso a jugar con su hijo, contándole historias sobre la importancia de ayudar a los demás. Mientras observaba su rostro iluminarse con cada cuento, se dio cuenta de que su propio viaje no solo la afectaba a ella, sino que exponía a su hijo a un mundo lleno de posibilidades. La conexión entre su historia y la de aquellos niños necesitados podía multiplicar el impacto de su amor. No obstante, el eco de las advertencias resonaba en su mente. La revelación de su linaje podría desatar una realidad que no estaba lista para enfrentar. Pero la urgencia de descubrirla se superponía al miedo. Sin darse cuenta, su mirada se volvió firme, necesitaba tomar el control de su destino. Así que empezó a investigar más a fondo. Se sumergió en documentos antiguos, registros de nacimiento y cualquier información disponible en línea. La imagen de su familia empezaba a tomar forma y cada descubrimiento revelaba nuevas conexiones. Algunos de esos nombres la hacían sentir que caminaba sobre un suelo familiar, un legado de luz abrazado por la oscuridad. Al final del día, cansada pero satisfecha, decidió hacer una pausa. Se sentó a mirar a su hijo mientras dormía. En ese momento de tranquilidad, comprendió que no estaba sola en esta búsqueda. Las decisiones que tomara afectarían no solo su vida, sino también la vida de la próxima generación. Pero, en medio de su reflexión, su teléfono vibró nuevamente y le trajo la realidad de su misión. Un mensaje corto pero inquietante mostraba: no esperes mucho de los demás. A veces, el descubrimiento de uno mismo duele más que cualquier verdad oculta. El pulso de la vida de María se aceleró. Había despertado un interés palpable y no podía ignorar la tensión que aquel mensaje provocaba en su pecho. ¿Realmente estaba lista para enfrentar el dolor que podría desatarse? La búsqueda había iniciado y con ella la posibilidad de descubrir no solo su historia, sino también la consecuencia de su propia bondad. El eco de esas palabras la acompañaba mientras su determinación se solidificaba. Era momento de confrontar no solo su pasado, sino también su futuro. Pero, ¿qué sombras se perfilaban en el horizonte? ¿Estaba preparada para la verdad que podría destruir la imagen que había construido sobre sí misma? María se encontraba en una encrucijada. La búsqueda de su identidad y su legado la había llevado a un sendero de revelaciones que no podía retroceder. La emoción de compartir su vida con su hijo y ser un ejemplo de amor y fortaleza se entrelazaba con el miedo de unas verdades que podrían cambiarlo todo. Sin embargo, forjada en el amor que había atravesado tumultos, comprendió que el momento de la verdad se acercaba y era hora de abrazar lo que su historia había escondido. Decidida a no permitir que el temor la paralizara, organizó una reunión con la organización que había respondido a su mensaje.
A medida que el día se aproximaba, el aguijón de la incertidumbre punzaba su pecho, pero su determinación brillaba aún más intensamente. Se concentró en cada pequeño detalle. Quería ser la voz que representara no solo su lucha, sino también la de quienes necesitaban ser escuchados. La noche de la reunión, el aire estaba lleno de una mezcla de nervios y esperanza. María se había preparado para compartir su historia, pero no sin antes hablar de la conexión tan extraordinaria que había encontrado entre las vidas de los niños y la suya. Con su hijo sonriendo a su lado, sintió que esta no era solo su historia, sino un testimonio de cómo una simple acción de generosidad podía transformar vidas. Cuando la reunión comenzó, su voz resonó en la sala con una firmeza que había cultivado durante tanto tiempo. Hoy estoy aquí no solo para hablar de mí misma, sino para compartir el legado que hemos comenzado a construir juntos, proclamó. Con cada palabra que compartía, sentía que algo se liberaba dentro de ella. Ese nudo de inseguridad que la había acosado durante años se deshacía lentamente en el acto. La audiencia la escuchaba con atención. María habló sobre su viaje y el acto de ayudar a los niños, revelando cómo había empezado sin saber que ellos podrían ser parte de su propia historia familiar. Las miradas se llenaron de interés y la conexión que había estado buscando comenzaba a tejerse en el aire. Sentía que estaba entregando un regalo, su autenticidad. Al concluir su discurso, un silencio profundo llenó la sala. Muchos testimonios fueron compartidos, conectando a María con otros que habían atravesado caminos similares. Fue entonces que entendió que no estaba sola. Cada historia era un ladrillo que respaldaba un legado de superación y amor. Y en esa revelación, María sintió que su voz resonaba aún con más fuerza, un eco de la larga historia de las mujeres de su familia que había querido honrar. Después de la reunión, varios de los asistentes se acercaron, mostrándole su apoyo. «Eres una guerrera», le dijeron. Esa validación la hizo sentir como si realmente hubiera comenzado a trascender su pasado. En ella había un cambio palpable. Se comenzó a ver no solo como una madre luchadora, sino como una mujer que estaba marcando la diferencia, no solo para sus hijos, sino para toda una comunidad. Días después, recibió un mensaje que le cambió la vida. La organización estaba dispuesta a colaborar con ella en un programa para ayudar a los niños en su vecindario, vinculando su historia con las oportunidades que su familia había atesorado. María sintió una oleada de emoción al ver que su esfuerzo estaba siendo reconocido como un vehículo de cambio efectivo. Sus sacrificios estaban dando sus frutos, y la conexión con esos niños comenzó a materializarse en oportunidades de desarrollo comunitario. Poco a poco, aquella visión que antes parecía distante y casi inalcanzable se tornaba en una realidad tangible. Con fe en su nueva misión y la voz que había encontrado, María se propuso expandir su alcance, ofreciendo talleres no solo de comida, sino de educación emocional y habilidades importantes para los niños y sus familias. Era un camino en el que podía ofrecer esperanza a quienes más los necesitaban, y en ello encontraba no solo un propósito, sino una satisfacción profunda. Al final, mientras su hijo dormía, miró hacia el horizonte desde la ventana de su hogar. Había alcanzado un nuevo nivel de confianza. Hacia adelante, comenzó a forjar una nueva vida, llena de nuevas oportunidades. Y así, al igual que su abuela le había enseñado, María nunca dejó de compartir lo que tenía. En cambio, encontró que lo que daba volvía multiplicado. Cada sonrisa y agradecimiento era un recordatorio de que su historia no solo era suya, sino que también pertenecía a todos esos niños a quienes tanto había amado. La transformación de María no era solo un relato de superación, sino ahora lo que se convertía en un legado en sí mismo. Un legado que resonaba en cada rincón de la comunidad, un legado que se extendía más allá del sufrimiento y abrazaba la esperanza, una invitación a todos a descubrir sus propias historias de valor y amor. Al levantarse una mañana, con el sol brillando sobre su rostro, supo que había encontrado su propósito: ser luz en el camino de otros, construir un futuro del que ella y su hijo estarían orgullosos.
No esperó ni un segundo más para compartir su historia con el mundo. Se sintió lista para enfrentar lo que viniera, dispuesta a escribir un capítulo nuevo, uno lleno de luz y posibilidades. La vida siempre presentaría desafíos, pero ahora sabía que cada prueba era una oportunidad de crecimiento. Había conquistado mucho más que su pasado, había rescatado su identidad y había reclamado su lugar en el mundo. Y con esa certeza en su corazón, María inspiró a otros a hacer lo mismo, animándolos a descubrir su propio poder, abrazar sus verdades y celebrar cada paso que tomaran en su propio viaje hacia la transformación. No esperen ni un segundo más para unirse a este poderoso viaje de superación. Suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas que les tocarán el alma. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y asegurar que más personas escuchen estas historias. Comenten sus reacciones y teorías sobre este final increíble y no duden en compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar su apoyo, porque solo los verdaderos fans de historias de superación personal entienden la importancia de estar juntos en esta travesía. Únanse a nosotros.